Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar tanto en una sola noche. Ni siquiera fue una discusión, un accidente o una revelación dramática. Todo empezó con una simple cena. Era viernes. Andrés, mi marido, había llegado tarde del trabajo como de costumbre. Yo había preparado una cena especial, nada demasiado elaborado, pero suficiente para recordarnos que alguna vez disfrutábamos de esos momentos juntos. Encendí unas velas, puse un poco de música suave y me serví una copa de vino mientras lo esperaba. Cuando finalmente llegó, ni siquiera se disculpó. Dejó su maletín en la mesa, se aflojó la corbata y se sentó frente a mí con esa expresión de cansancio que se había vuelto su cara habitual. ¿Cómo te ha ido el día?, pregunté, intentando sonar casual. Bien, lo de siempre, respondió sin levantar la vista de su plato. Silencio. Ni un «y tú», ni una mínima muestra de interés. Me mordí el labio y apreté la copa con más fuerza. Intenté seguir con la cena, hacer algo de conversación, pero era como hablar con una pared. Cuando terminó de comer, se levantó sin decir nada y se fue al salón. Fue en ese momento cuando todo hizo clic en mi cabeza. Ahí estaba yo, vestida con mi mejor conjunto de lencería debajo del vestido, esforzándome en mantener algo que él ni siquiera parecía notar. Me sentí ridícula. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me levanté de la mesa y salí del piso. No cogí abrigo, ni bolso, ni móvil. Solo caminé. Madrid estaba lleno de vida a esa hora. La gente reía en las terrazas, las luces de los bares iluminaban las calles y el aire nocturno tenía ese aroma a tabaco y perfume que siempre me había gustado. Me dejé llevar sin rumbo fijo, hasta que llegué a un pequeño bar en Chueca. Entré. Pedí un gin tonic y me senté en la barra. Fue entonces cuando lo conocí. Hugo. ¿Noche difícil?, preguntó con una sonrisa ladeada. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Tenía algo en su mirada, una chispa de diversión, de desafío. Como si supiera exactamente lo que pasaba por mi cabeza. Y en ese momento, sin haberlo planeado, mi vida empezó a tomar un rumbo del que no habría retorno. La primera vez que engañé a mi marido fue un martes. Un día cualquiera, sin ninguna importancia especial. No fue un aniversario, ni una fecha simbólica. Simplemente, ocurrió. Después de aquella noche en el bar con Hugo, pasé días debatiéndome entre la culpa y la emoción. No nos acostamos esa vez. Solo hablamos, bebimos, y cuando él se inclinó un poco hacia mí, con la clara intención de besarme, me levanté y me fui sin decir una palabra. Pero lo que sentí esa noche fue suficiente para encender algo dentro de mí. Algo que no pude apagar. Hugo no insistió, no me escribió, no intentó forzar nada. Pero el viernes siguiente, cuando llegué a la oficina, encontré una nota en mi escritorio. Si alguna vez quieres que volvamos a hablar, ya sabes dónde encontrarme. Nada más. Sin firmas, sin explicaciones. Y eso me jodió la cabeza más de lo que me gustaría admitir. Me convencí a mí misma de que no iba a hacer nada, de que solo era una tontería pasajera. Pero cada noche, cuando Andrés llegaba a casa y pasaba de largo sin siquiera mirarme, cada vez que me respondía con monosílabos, cada vez que me trataba como si yo fuera un mueble más de la casa, la idea de Hugo se hacía más fuerte. Hasta que un martes, sin pensarlo demasiado, después del trabajo, fui al bar donde lo conocí. Lo encontré en el mismo lugar, con la misma mirada de desafío. No me preguntó por qué estaba ahí, ni hizo comentarios sobre mi ausencia. Simplemente, me invitó a sentarme y pedimos una copa. No hubo grandes discursos, ni palabras innecesarias. Cuando terminé mi segunda copa, Hugo sacó la cartera, dejó dinero en la barra y me miró. «Vamos». Asentí. Nos fuimos a su piso, un lugar pequeño, sin adornos, funcional.
Un lugar de paso. Un lugar donde no había rastro de otra mujer. No hubo dudas, ni juegos de moralidad. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y, en ese momento, no me importó. No fue algo apresurado ni salvaje, pero tampoco fue lento y romántico. Fue directo, intenso, necesario. Cuando terminamos, me quedé un rato mirando el techo, sin decir nada. Hugo tampoco habló. No preguntó si me arrepentía, ni hizo promesas. Solo se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. ¿Te quedas o te llevo a casa?, preguntó sin rodeos. Me quedé un par de horas más, luego me vestí, llamé un taxi y volví a casa. Andrés ya estaba dormido cuando entré en la habitación. Me metí en la cama con la sensación de que algo dentro de mí se había roto, pero no de la forma en la que esperaba. No sentí culpa, ni remordimiento. Solo vacío. Pensé que sería la única vez, que había sido un error y que todo terminaría ahí. Pero una semana después, lo volví a buscar. Durante el siguiente mes, nos vimos varias veces, siempre después del trabajo, siempre en su piso. No hablábamos demasiado. No nos interesaban las historias del otro, ni nuestras vidas personales. No nos mandábamos mensajes fuera de lo necesario. Era simple, limpio, sin complicaciones. Hasta que Andrés descubrió todo. No fue por mi móvil. No fue por un perfume en mi ropa, ni por un descuido estúpido. Fue por algo que nunca vi venir. Una noche, mientras cenábamos, mencioné algo sin importancia sobre una exposición de arte en el centro. Andrés me miró, extrañado. ¿Desde cuándo te interesa el arte? No le di demasiada importancia. No sé, solo lo vi anunciado y me pareció interesante. La conversación terminó ahí, o al menos eso pensé. 3 días después, mientras salía de la ducha, vi su móvil sobre la mesilla de noche. Estaba desbloqueado. En la pantalla, una conversación de WhatsApp con su mejor amigo, Jorge. Laura estuvo en una exposición de arte el otro día. ¿Sabes algo de eso? Jorge le había respondido poco después. Ni idea, pero no me pega nada. Mi corazón se aceleró. No porque fuera un mensaje particularmente alarmante, sino porque entendí lo que significaba. Andrés sospechaba. Y lo peor de todo era que, si le había escrito a Jorge, significaba que llevaba días dándole vueltas al tema. Durante las siguientes semanas, Andrés empezó a hacer preguntas sutiles. Nada directo, nada que pudiera delatarlo, pero yo lo notaba. Un cambio en su tono, en la forma en la que me miraba, en la manera en la que prestaba atención a lo que decía. No supe cuánto sabía hasta que una noche, después de volver de casa de Hugo, encontré a Andrés despierto en el salón. No dijo nada al principio. Solo me miró, con los ojos fríos, calculadores. ¿Dónde has estado? Mi corazón se detuvo un segundo. Con Claudia, mentí, mencionando a mi mejor amiga. Él asintió, despacio. Llámala. No lo esperaba. Mi cara lo delató. Andrés sacó su móvil del bolsillo y marcó el número de Claudia, poniendo el altavoz. Hola, Laura, respondió ella al instante. Me quedé paralizada. Andrés no apartó la mirada de mí. Claudia, ¿qué tal la cena con Laura? Preguntó con la voz más calmada del mundo. Silencio. Un silencio que lo dijo todo. Claudia tardó demasiado en responder, y cuando lo hizo, se notó que estaba improvisando. Ah, bien, sí, todo bien. Andrés colgó antes de que pudiera seguir hablando. No gritó. No se alteró. Solo me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Dime la verdad. No respondí. No hizo falta. Andrés se levantó del sofá,
cogió su chaqueta y se fue de casa sin decir nada más. Me quedé de pie en el salón, con la certeza de que todo había terminado. Pero lo peor aún estaba por venir. Pasaron 3 horas desde que Andrés salió de casa. No cogió el coche, no llamó a nadie. Simplemente se fue caminando, y eso fue lo que más me preocupó. Andrés no era un hombre impulsivo. Siempre tenía un plan, siempre pensaba antes de actuar. Pero esa noche, su reacción fue diferente. No hubo gritos, ni insultos, ni reproches. Solo un silencio pesado, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Encendí un cigarro en la cocina, aunque odiaba fumar dentro de casa. Me temblaban las manos. Intenté llamar a Claudia, pero no contestó. No la culpo. No le advertí que iba a usar su nombre como coartada y la pillé desprevenida. Era lógico que ahora quisiera alejarse del desastre. Me serví una copa de vino, pero ni siquiera la probé. Me quedé sentada en la mesa, esperando. No tenía sentido acostarme, porque sabía que no iba a poder dormir. A las 4 de la madrugada, escuché la puerta. Andrés entró sin hacer ruido. Su cara no mostraba nada, ni rabia ni tristeza. Cerró la puerta con calma, dejó su chaqueta en el perchero y caminó hasta el salón, donde me encontró sentada con el cigarro apagado en el cenicero y la copa de vino intacta. Se sentó en el sillón frente a mí. No habló de inmediato. Solo me observó. ¿Desde cuándo?, preguntó al fin. Mi boca se secó. Andrés. No quiero excusas. No quiero rodeos. Solo dime la verdad. ¿Desde cuándo? Sabía que no tenía sentido mentir. No después de lo de Claudia. 1 mes y medio. No reaccionó. No levantó la voz, no golpeó la mesa. Su mirada seguía fija en mí, como si intentara encontrar algo en mi cara que justificara lo que hice. ¿Quién es? No contesté. Andrés se inclinó un poco hacia adelante. Dime quién es. No importa. Para mí sí. Apreté la mandíbula. Decir su nombre no cambiaría nada. No iba a arreglar el daño. Pero Andrés quería un rostro, un culpable. Hugo. Por primera vez, sus facciones se tensaron. Repitió el nombre en voz baja, probándolo en su boca como si tratara de recordar si alguna vez lo había escuchado antes. ¿Tu compañero del trabajo? Asentí. ¿Te acostaste con él? Sabía que iba a preguntarlo. Pero cuando las palabras salieron de su boca, sentí una punzada en el estómago. Sí. El silencio se alargó entre nosotros. Andrés cerró los ojos un segundo y luego los abrió, como si intentara contener algo dentro de él. ¿Lo amas? La pregunta me tomó por sorpresa. No. Me miró fijamente. Entonces, ¿por qué? No supe qué responder. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Qué me sentía invisible? ¿Qué quería sentirme deseada? ¿Qué la rutina me asfixiaba? No lo sé. Andrés dejó escapar una risa seca. No era una risa de diversión. Era algo más parecido al cansancio, a la decepción absoluta. Claro que lo sabes, dijo. Solo que no quieres decirlo. No discutí. Andrés se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos. ¿Usaste protección? Sí. ¿Siempre? Asentí. Él siguió mirando por la ventana. Si te hubiera preguntado hace 1 mes si estabas feliz en nuestro matrimonio, ¿qué habrías dicho? Que sí. Mentira. Volvió a girarse para mirarme. ¿Ibas a decírmelo? No. ¿Ibas a dejarlo? No respondí. Andrés apretó los puños,
pero su voz se mantuvo controlada. Tienes dos opciones. O te largas de esta casa hoy mismo, o yo me largo y tú te quedas con la culpa de haber destruido todo. Lo dijo sin dramatismo, sin gritos. Como si fuera un simple hecho. Sentí ganas de llorar, pero no me lo permití. Andrés. No me llames así, me cortó. No quiero oír mi nombre en tu boca. La frase me atravesó el pecho. Me levanté lentamente de la silla. ¿Qué quieres que haga? Él esbozó una sonrisa amarga. Yo no quiero nada de ti. Tú fuiste la que tomó la decisión de joderlo todo. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. Andrés pasó junto a mí sin mirarme y desapareció en la habitación. No lo seguí. No porque no quisiera, sino porque sabía que cualquier palabra que dijera solo empeoraría las cosas. Me quedé en el salón hasta que salió con una maleta en la mano. No me busques, dijo antes de cerrar la puerta. Y se fue. Me quedé sola en el piso, con la sensación de que el aire se había vuelto demasiado pesado. No lloré. No grité. Solo me quedé de pie, en silencio, preguntándome si de verdad había valido la pena. Los primeros 2 días después de que Andrés se fue, me los pasé en un estado de aturdimiento absoluto. No fui a trabajar. No contesté llamadas. No salí de casa. Me limité a existir dentro de ese piso silencioso que hasta hace poco compartíamos. No había rastro de él más que la ausencia de sus cosas. Su cepillo de dientes desapareció del baño. Su armario estaba medio vacío. Su cargador ya no estaba enchufado en su lado de la cama. El viernes por la mañana recibí un correo de Recursos Humanos. Andrés había notificado a la empresa que necesitaba unos días de ausencia por asuntos personales. No decía nada más, pero el hecho de que lo hubiera hecho primero, antes que yo, me hizo sentir estúpida. Yo seguía paralizada y él ya estaba moviendo piezas. Al mediodía, Hugo me escribió. ¿Todo bien? Ignoré el mensaje. No quería hablar con él. No porque sintiera culpa, sino porque, ahora que Andrés sabía la verdad, Hugo me parecía irrelevante. A las 8 de la noche, cuando finalmente reuní el valor para salir de casa, me encontré con la peor sorpresa posible. Andrés no se había ido a quedarse en casa de un amigo ni en un hotel. No. Se había ido directo a destrozarme la vida. Claudia me llamó en cuanto vio lo que estaba pasando. Laura, tienes que ver esto, dijo con un tono de voz que nunca le había escuchado antes. Me envió un enlace. Cuando lo abrí, casi dejó caer el móvil. Era un post en un grupo de Facebook local. Un perfil anónimo, pero con una foto de nuestra boda, había escrito un mensaje dirigido a mí. Cuando alguien te entrega 10 años de su vida, lo mínimo que puedes hacer es no traicionarlo de la peor manera. Pero hay gente que no conoce la lealtad. A todos los que la conocen, tengan cuidado con Laura Muñoz. No es quien aparenta ser. Acompañando el texto, había una serie de capturas de pantalla de mensajes entre Hugo y yo. Nada explícito, pero lo suficientemente comprometedores como para que cualquiera entendiera lo que estaba pasando. La publicación ya tenía más de 300 comentarios. Algunos de desconocidos, otros de personas que conocía. Muchos de ellos simplemente especulaban. Otros, en cambio, eran mucho más directos. ¡Qué vergüenza! Pobre hombre, seguro que nunca se lo esperó. No sé quién es, pero espero que la dejen sola. No me hizo falta mucho para entender lo que había pasado. Andrés no había dicho una sola palabra cuando se fue, pero eso no significaba que no estuviera haciendo nada. Fue a por mí. Claudia me llamó otra vez. ¿Qué vas a hacer? No supe qué responder. No había nada que pudiera hacer. No podía borrar lo que ya estaba publicado.
No podía salir a defenderme sin quedar aún peor. Andrés me había colocado en la posición exacta en la que quería que estuviera. Déjalo estar, murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. No dormí esa noche. El sábado por la tarde, cuando finalmente salí de casa para despejarme, me encontré con la realidad de lo que Andrés había hecho. Caminé hasta la cafetería donde solíamos desayunar los domingos y, por primera vez en 10 años, el dueño ni siquiera me saludó. En la oficina, cuando volví el lunes, los murmullos fueron evidentes. Nadie me preguntó nada, pero tampoco me miraban como antes. Y entonces supe que esto no iba a desaparecer fácilmente. Andrés no solo me había dejado. Me había sentenciado. Y lo peor era que lo había hecho sin ensuciarse las manos. Nunca mencionó mi nombre directamente en la publicación. No amenazó, no insultó, no inventó nada. Solo dejó caer la información en el sitio correcto y dejó que los demás hicieran el resto. Me encerré en casa de nuevo. No sabía cómo enfrentarme a esto. Pero Andrés no había terminado. El viernes de esa misma semana, recibí un correo de la empresa. Me citaban a una reunión con recursos humanos. No decía por qué. Cuando llegué, me hicieron esperar casi 20 minutos antes de llamarme. En la sala estaban el director de la empresa y la jefa de recursos humanos. Laura, hay algo que tenemos que discutir contigo, dijo él, con una expresión incómoda. Me entregaron un sobre. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una carta formal que explicaba que mi conducta personal había generado un problema de imagen para la empresa. Alguien envió información sobre tu relación con Hugo, continuó ella. No vamos a entrar en detalles sobre tu vida privada, pero esto ha generado incomodidad en el equipo. No hacía falta que dijeran más. No me iban a despedir directamente, pero me estaban obligando a renunciar. Andrés se había asegurado de que no solo me dejara. Quería que sintiera el peso de cada decisión que tomé. Quería arruinarme. Cuando salí de la oficina, vi que Hugo estaba esperándome en la calle. Me acerqué sin ganas. ¿Tú también lo viste? Asintió. No tenías por qué cargar con esto tú solo, murmuró. Lo miré sin ninguna emoción. No te preocupes, no lo estoy haciendo. Y me fui. Esa noche, Andrés me mandó un mensaje. Ahora estamos en paz. No le respondí. Porque sabía que, en realidad, esto no había terminado. Cuando Andrés me envió aquel mensaje diciendo que ya estábamos en paz, supe que era mentira. Esto no era el final, y los dos lo sabíamos. Yo había destrozado nuestro matrimonio con mi infidelidad, pero él no se limitó a marcharse. Se aseguró de hacerme pagar por cada minuto de traición, y lo hizo con precisión quirúrgica. Después de que me obligaran a renunciar en la empresa, pasé varios días sin salir de casa. No tenía fuerzas para enfrentarme a nadie. No quería encontrarme con las miradas de lástima o desprecio de la gente. Pero lo peor fue darme cuenta de que estaba completamente sola. Claudia intentó apoyarme al principio, pero la tensión entre nosotras creció rápido. Me culpaba, aunque nunca lo dijo en voz alta. Lo veía en sus ojos cada vez que hablábamos. Hugo dejó de escribir. Después del escándalo en la oficina, probablemente decidió alejarse antes de que lo arrastrara conmigo. No lo culpo. Él nunca prometió nada, nunca dijo que esto significaba algo más. Lo nuestro fue un escape y nada más. Pero Andrés, él seguía ahí, aunque sin estarlo. No me hablaba, no me escribía, pero sentía su presencia en cada rincón de mi vida destrozada. En los rumores que seguían creciendo, en los amigos que dejaron de contestar mis llamadas, en la sensación constante de que mi nombre se había convertido en sinónimo de infidelidad. La última vez que lo vi fue 2 semanas después de su mensaje. Me llamó desde un número desconocido y, por un momento,
pensé en no contestar. Pero lo hice. Laura. Era la primera vez que escuchaba su voz desde aquella noche en que se fue. Sonaba tranquila, sin rastro de enojo, sin rabia. Como si habláramos de cualquier cosa. Andrés. Voy a pasar por el piso esta tarde. Necesito recoger algunas cosas. Vale. Hubo un silencio incómodo. Ninguno de los dos sabía qué más decir. Nos vemos entonces, fue lo último que dijo antes de colgar. Pasé las siguientes horas caminando de un lado a otro, sin saber cómo comportarme cuando llegara. ¿Debería pedirle que habláramos? ¿Dejarlo ir sin más? ¿Pedirle perdón? Pero, ¿de qué servía el perdón a estas alturas? Cuando llegó, entró como si aún viviera allí. Como si nunca se hubiera ido. Llevaba una chaqueta de cuero que nunca le había visto, unos vaqueros que le quedaban mejor de lo que recordaba. Parecía más seguro, más fuerte, como si fuera otra persona. No me miró al principio. Se fue directo a la habitación y abrió el armario. No pensé que me llamarías. No iba a hacerlo, respondió sin detenerse, pero quiero cerrar esto bien. ¿Esto? Nuestro matrimonio. Me apoyé contra la puerta del dormitorio, observándolo mientras metía algunas cosas en una maleta. ¿Has pensado en el divorcio? Él asintió. Ya hablé con un abogado. Te enviarán los papeles la próxima semana. Mi pecho se encogió. Sabía que esto iba a pasar, pero escucharlo en voz alta lo hizo real. ¿Eso es todo? ¿Solo me enviarás los papeles y ya está? Andrés se detuvo y me miró por primera vez desde que llegó. ¿Qué más quieres, Laura? ¿Un cierre emocional? ¿Un último abrazo? ¿Que te diga que te perdono? No supe qué decir. No quiero que me perdones, murmuré, pero tampoco quiero que me odies. Él dejó la maleta en el suelo y se cruzó de brazos. No te odio. No puedo odiarte después de 10 años juntos. Eso dolió más que si me hubiera gritado. Pero tampoco quiero saber nada más de ti, continuó. No después de todo lo que pasó. Me mordí el labio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo hice? Andrés soltó una risa corta, seca. Claro que sí. Me lo pregunté durante noches enteras. Pero al final me di cuenta de que no importa. Lo hiciste, y eso es suficiente. No era feliz. Yo tampoco, pero no me follé a otra persona. Sentí las lágrimas subir a mis ojos, pero me negué a dejarlas salir. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Tomó la maleta, caminó hacia la puerta, y cuando estuvo a punto de salir, se detuvo. Espero que encuentres lo que estabas buscando, dijo sin girarse. Y entonces, se fue. Ese fue el último recuerdo que tuve de Andrés. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él, dejándome en un silencio absoluto, sin saber qué hacer con todo lo que quedaba de nuestra historia. Cuando Andrés cerró la puerta por última vez, el piso se sintió más vacío de lo que nunca había estado. Me quedé parada en la entrada, escuchando el eco de sus pasos alejándose, como si con cada uno se llevara un pedazo de la vida que habíamos construido. No supe cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando reaccioné, mi única compañía era el silencio y el peso de lo que había hecho. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vacío. Firmé los papeles del divorcio en cuanto llegaron. No había nada que negociar, nada que discutir. La cuenta conjunta fue cerrada, las cosas de Andrés desaparecieron, y con ellas cualquier rastro de que alguna vez fuimos un matrimonio. A veces, pensaba en escribirle. No para pedirle volver, no para disculparme otra vez, sino solo para saber si estaba bien. Pero nunca lo hice. El escándalo en mi entorno se disipó poco a poco. Con el tiempo,
la gente encontró nuevas historias de las que hablar y me dejaron en paz. Aún así, no era la misma. Perdí amigos, perdí oportunidades, y sobre todo, perdí la versión de mí misma que alguna vez creyó que todo estaba bajo control. Un mes después, recibí un mensaje inesperado. No era de Andrés, ni de Hugo. Era de la esposa de un antiguo amigo en común. Pensé que debería saberlo. Andrés está saliendo con alguien. Me quedé mirando la pantalla, tratando de entender por qué me estaba diciendo eso. No era información que necesitara saber. No tenía derecho a reclamar nada. Pero aún así, sentí un nudo en el estómago. No respondí. Cerré el móvil y traté de no pensar en ello. Pero la imagen de Andrés con otra mujer se instaló en mi cabeza. Me pregunté si la trataba con la misma paciencia con la que me trató a mí al principio. Si le sonreía como me sonreía cuando todo iba bien. Si la miraba con esa mezcla de amor y resignación que reservaba solo para mí en los últimos años. No tenía derecho a sentirme así. Yo lo traicioné. Yo lo destruí. Y sin embargo, el saber que había seguido adelante antes que yo me dejó con una sensación de derrota que no esperaba. Esa noche, salí a un bar por primera vez en semanas. No al de siempre, no donde conocí a Hugo. Fui a otro, uno donde nadie me conocía. Me senté en la barra y pedí un gin tonic. Un hombre se acercó a hablarme. Alto, bien vestido, con esa confianza de quien sabe que tiene posibilidades. Me sonrió y me preguntó mi nombre. Laura, respondí, sin pensar demasiado. Él pidió otra ronda y seguimos conversando. Era agradable, pero en su voz no había nada que me hiciera sentir viva. Nada que despertara esa chispa que alguna vez me empujó a cometer el peor error de mi vida. Cuando me preguntó si quería ir a otro sitio, me detuve. Por primera vez en mucho tiempo, pensé antes de actuar. No, gracias, dije, levantándome de la silla. Solo quería tomarme una copa. Pagué mi cuenta y salí del bar, dejando atrás la posibilidad de repetir la historia. Caminé sin rumbo fijo, sintiendo el aire fresco en la cara, y por primera vez en meses, me pregunté qué vendría después. No tenía respuestas. No tenía un plan. Solo sabía que, a partir de ahora, cualquier decisión que tomara sería solo mía.